Bueno, buenos días. Buenos días a esta jornada científica para padres y profesionales sobre el cromosoma 22 Q11. La verdad es que, un poco de acuerdo con la inercia habitual del país, la mitad de la gente que se ha registrado todavía no ha aparecido, pero yo lo siento mucho, vamos a empezar, porque si no se nos retrasa todo el programa. La gente se irá incorporando. Bueno, la verdad es que en esta edición de la jornada hemos querido hacer hincapié en los aspectos neurocognitivos y sobre todo en la predisposición a problemas psiquiátricos, que es una cosa que de alguna forma inquieta a todas las familias y se está haciendo un esfuerzo de investigación para intentar identificar aquellos factores que puedan un poco predisponer para poder intervenir antes y mejorar pues la calidad de vida de estas personas y de sus familias. La verdad es que a lo largo de este año el Grupo de la Paz se creó un equipo multidisciplinar que luego además hemos contado con la ayuda del equipo del doctor Arango, ahora profesor Arango, y que hace la evaluación neurocognitiva de estas personas. A lo largo de este año, como digo, el grupo cada vez se ha cohesionado más. La verdad es que nosotros estamos encantados. Yo creo que nos sentimos bastante fuertes y que estamos ofreciendo una atención bastante completa a las familias. Bueno, realmente lo que nos gustaría es, por una parte, conocer la experiencia de dos personas, dos especialistas, como son Anne Swillen de Lovaina y Jacob Forstman, que han tenido de Holanda, que han tenido la amabilidad de venir aquí para compartir estas experiencias. Thank you, Anne and Jacob, for joining us and to share your experience. También va a ser muy interesante un poco conocer la experiencia de los otros miembros del equipo multidisciplinar que llevan trabajando con estas personas. Quiero agradecer tanto al Hospital de la Paz como a Ciberer, para los que les ponen nerviosos las siglas, como a mí, quiere decir, es el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras, y a Nutrición Médica, que también ha hecho una aportación para que se pueda celebrar la jornada. Y realmente, pues yo creo que con esto, sin más, paso la palabra a Luis Regalado, que es el presidente de la Asociación 28Q11 de Madrid. Pues nada, como presidente, pues nada, agradecer lo mismo que Sisto a todo el mundo por haber venido hoy y a los patrocinadores por habernos apoyado para poder hacer estas jornadas. Y nada, en principio lo que intentamos es que todos los años podamos hacer algo como esto para poder difundirlo, porque claro, en principio, en la teoría es que en España, bueno, en Madrid, que es nuestra asociación donde nos movemos nosotros de momento, nacen una media de unos 20 niños con este síndrome y realmente diagnosticados hay muy pocos, o sea, no se sabe. Entonces, tratamos vamos a tratar, que es nuestra intención, de que esto se difunda más y eso. Entonces, con esto lo que quiero decir también es que toda la ayuda que nos podáis aportar y que pedimos en este momento, pues siempre será bien recibida, porque de momento en la asociación seguimos siendo muy pocos y es un esfuerzo que, bueno, pues nada, de momento gracias a Sisto que nos empuja, pues seguimos aquí, pero entonces pues es un llamamiento también a ver si podemos que más gente nos apoye y se implique en la asociación. Y luego otra cosa es recordar que la semana que viene, para las familias y eso, pues es el Día Internacional y tenemos también unas jornadas, pero ya de familias en una granja con los niños y esto. Y bueno, pues nada, gracias a todos por venir y empezamos. Pues yo creo que sin más vamos a empezar con la primera sesión, que le corresponde a Luis Fernández. La verdad es que cuando uno tiene unos ciertos años y se convierte se hace un poco más escéptico, pues una de las cosas más interesantes es poder trabajar con gente joven, con ilusión y con ganas.
Luis Fernández, a pesar de que pueda parecer una persona bastante joven, pues realmente es el primer autor de la más de media docena de artículos que han salido del INGEM en los últimos años. Tiene muchísima experiencia en los estudios moleculares y va a haceros una introducción un poco sobre las causas, metiéndonos ya dentro de la célula, dentro del ADN, de todos los mecanismos que dan lugar a este problema. Gracias. Gracias Sisto por tu presentación. Bueno, como has dicho, pues me llamo Luis Fernández, trabajo en el Instituto de Genética Médica y Molecular que pertenece a este hospital y os voy a contar un poco los mecanismos moleculares del síndrome de erección 22q11. En estos 15 minutos voy a hacer una síntesis del tema a nivel científico y divulgativo. Si tenéis alguna duda o queréis profundizar en algún aspecto, me lo podéis comentar al final de la sesión o durante el resto de la jornada que estaré aquí. Bueno, como tal vez sepáis, antes del descubrimiento de su causa genética, esta enfermedad, bueno, se había definido clínicamente de diferentes maneras según las estructuras afectadas en los primeros pacientes que se describieron. Estos síndromes tenían en común algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes como las malformaciones cardíacas, pero no fue hasta los estudios cromosómicos que se vio que todos estos trastornos tenían una causa común, que es la deleción del cromosoma 22q11. Una deleción es la pérdida de un fragmento de un cromosoma que incluye varios genes. Los humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células, de los cuales la mitad son paternos y la otra mitad los recibimos de nuestra madre. Un cromosoma, que tenéis aquí destacado, es una molécula de ADN súper empaquetada y condensada y bueno, puede incluir entre cientos y miles de genes. ¿Por qué se produce esta deleción, esta pérdida de un fragmento del cromosoma? Lo normal, como veis aquí arriba, es que los cromosomas iguales intercambian fragmentos de material genético entre ellos, previamente a la formación de los gametos, para favorecer la variabilidad del futuro individuo. Esto es un proceso normal. Lo que no es normal es que a veces estos cromosomas intercambian material de manera desigual, de manera asimétrica, ¿veis? De tal manera que uno de ellos recibe un exceso de material y el otro se queda con un defecto. Los gametos que reciban estos cromosomas originarán individuos con una deleción o una duplicación cromosómica. ¿Cómo se produce la deleción? ¿Y por qué se produce más frecuentemente en esta región cromosómica que en otras? Esta región tiene una característica que son estos 4 bloques que os he pintado aquí, A, B, C y D, que son grandes secuencias de ADN muy complejas y similares entre sí. Son muy parecidas entre sí. Aquí os las he detallado abajo solamente para que veáis que aunque son muy complejas, pues tienen cierta homología entre ellas. Entonces es muy fácil que se confundan unas con otras a la hora de alinear los cromosomas para intercambiar material. Sucede de esta manera. Es un mal alineamiento entre dos puntos diferentes de los cromosomas y un intercambio desigual de material entre estos cromosomas. Así se produce la deleción. Además, las deleciones que observamos resulta que coinciden casi todas en sus puntos de rotura con estos 4 bloques que os comentaba. Tanto más frecuentemente, cuanto más grandes y parecidos son estos bloques, lo cual es lógico. Una minoría de ellas son más raras o están localizadas en sitios diferentes. Una cosa importante a comentar es que no existe una correlación genotipo-fenotipo clara, es decir, que no por tener una deleción de mayor tamaño los síntomas clínicos van a ser más graves. Tampoco los síntomas clínicos van a depender de dónde esté localizada la deleción, si es la más típica, que es esta, o está desplazada o está en otro lugar dentro de esta región. Luego veremos por qué.
¿Cuáles son las consecuencias de esta delección? Los genes que están incluidos aquí en esta delección van a ser necesarios durante el desarrollo embrionario temprano, en la formación de estas estructuras adultas, que son el timo, la glándula paratiroides, las estructuras craneofaciales y el ventrículo derecho y el tracto de salida del corazón y el arco aórtico, entre otras. Son células que se localizan en los arcos branquiales, una estructura embrionaria, y son muy activas en este estado embrionario, expresan mucho estos genes y necesitan que los genes estén en su dosis adecuada. Si no es así, como en el caso de la delección, pues esas estructuras se van a sufrir alteraciones. Esta es la región en detalle, ¿vale? Con los aproximadamente 40 genes que contiene. Abajo están los bloques repetitivos que os he contado, entre los que se producen las delecciones, y tenéis con líneas indicadas las correlaciones que se han establecido, las asociaciones que se han establecido entre algunos de estos genes y algunos aspectos clínicos que presentan estos pacientes. Como veis, hay cierta redundancia, de tal manera que hay genes que son responsables de más de uno de estos aspectos clínicos, como este, y de la misma manera, pues también hay un mismo aspecto clínico puede estar alterado por más de uno de estos genes. Además de los genes en la región 22q11, hay genes que están aquí arriba, que están en otros cromosomas, en otras regiones cromosómicas, que van a interaccionar con los genes del cromosoma 22 y van a contribuir en parte a estas manifestaciones clínicas. O sea que no solo son responsables los genes del cromosoma 22, sino que hay otros factores genéticos en el resto del genoma, algunos los conocemos y otros no, y otros los sospechamos, que como interactúan con estos genes, pues también están implicados. Además de los factores genéticos, también hay que tener en cuenta que hay factores ambientales. Es decir, hay metabolitos, como este derivado de la vitamina A, en cuyas rutas de síntesis y degradación pues intervienen genes del cromosoma 22 y otros genes, con lo cual los niveles de estos metabolitos y de los genes que están implicados en su regulación van a ser importantes en las manifestaciones clínicas finales del síndrome. O sea que, en resumen, toda esta complicación hace que sea muy difícil predecir las manifestaciones clínicas que van a presentar y la gravedad de las mismas, porque al final el tamaño de la delección va a ser casi lo de menos, porque con tantos factores interviniendo, pues es muy difícil de hallar una correlación clara. Esto es muy importante mencionarlo porque todo lo que os acabo de decir, todas estas correlaciones entre los genes y las manifestaciones clínicas se saben porque se han estudiado en modelos animales. ¿Vale? O sea que hay mamíferos que tienen los mismos genes que nosotros o muy parecidos en distinta distribución en otras regiones cromosómicas y en laboratorio pues se pueden manipular, es muy fácil inactivar alguno de estos genes o crear una delección de varios de ellos y ver el resultado o estudiar las correlaciones entre estos genes, cómo se regulan unos con otros y estudiar sus niveles en diferentes tejidos y en diferentes estados de desarrollo embrionario. Gracias a eso se puede saber mucho de lo que se sabe y otra cosa es que se pueda extrapolar a humanos, que en muchos casos es así. ¿Cómo estudiamos en el laboratorio estas delecciones? Bueno, microscópicamente es como se estudian desde siempre los cromosomas, no se puede visualizar la delección porque la resolución del microscopio no es suficiente para ver el tamaño de esta delección, a no ser que, como veis aquí abajo, a no ser que se use una sonda de ADN sintético fluorescente que nos va a indicar con una señal roja, no sé si lo veis aquí, la presencia de la región o su ausencia. Así se ha diagnosticado esta delección desde los años 90. Con una sonda marcada con un color rojo, junto con esta verde que nos identifica el cromosoma, cuya ausencia indica que existe la delección en este cromosoma. Esta es una comparación entre los diferentes métodos de diagnóstico que hay. Tenéis la región, algunos de sus genes, los 4 bloques que os he comentado al principio y algunas de las delecciones que se han identificado en la región.
Este es el diagnóstico que os acabo de comentar, comercialmente y bien en esta región, que está direccionado en muchos de los pacientes, pero no en todos. Y el que usamos habitualmente en el laboratorio es una técnica molecular que tiene muchas más ondas. ¿Veis todos estos puntos de aquí? Están repartidas por toda la región de manera que se puede diagnosticar con mayor exactitud el tamaño y la posición exacta de la deleción. Son métodos dirigidos. Sospechamos que existe una deleción y vamos a ver si está presente o ausente. Además, hay técnicas no dirigidas que rastrean todo el genoma. Tienen muchísimas más ondas que las que os he comentado anteriormente, con lo cual detectan con mucha exactitud la deleción y además rastrean el resto del genoma, que también es importante pues si se nos escapa algún factor que pueda estar originando otro fenotipo distinto o pueda estar interviniendo en la gravedad de estos síntomas. Termino con esta diapositiva que indica la importancia de hacer el estudio a los padres cuando encontramos la deleción en un paciente. Lo normal es que los padres no tengan la deleción, pero si se da el caso que uno de ellos es portador de la misma deleción y tiene unos síntomas muy leves o no los manifiesta, de manera que pasa desapercibida, pues el riesgo de recurrencia será muy diferente. Como seguramente sabéis, si los padres no son portadores, pues el riesgo es el de la población general, que es uno de cada 4.000, como mucho, nacimientos. Mientras que si uno de los padres es portador, uno de cada 2 hijos habrá heredado este cromosoma delecionado. Pero ese tercer dibujo, que es también muy importante para nosotros, los que lo diagnosticamos, indica que es importante no solo detectar la presencia de la deleción en alguno de los padres, sino también hacerles un estudio microscópico. Esto lo hacemos habitualmente y consiste en ver si no solo tienen los 2 padres las 2 regiones, sino si las tienen distribuidas correctamente en los cromosomas. Se han dado casos, y los hemos visto algunos en el laboratorio, en los cuales, por ejemplo, uno de los padres tenía un cromosoma con una deleción y el otro cromosoma con una duplicación. Con lo cual, no le sobra ni le falta ninguna región, pero las tiene distribuidas de una manera que toda su descendencia va a recibir o un cromosoma delecionado, más otro materno, o un cromosoma duplicado, más el otro normal materno. Con lo cual, esta pareja tiene un 100% de probabilidades de tener un hijo con una deleción del cromosoma 22 o con una duplicación, eso síndrome diferente. Esta última diapositiva, y quería terminar con ella para concentrar sobre este tema que me parece importante. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Luis. Gracias lo primero y enhorabuena por una presentación tan sencilla de algo tan complicado. La pregunta es, has dicho que se está manipulando en animales cromosomas y se puede quitar trozos de cromosoma tal y ver cuál es el efecto. ¿Veis a futuro posibilidad de manipulación a nivel humano, cromosómico, para, conociendo que hay un niño que pueda tener este síndrome en el feto o a posteriori o incluso ya nacido, se pudiera hacer algún tipo de terapia o de clínica que solucione el problema o que lo minimice? Gracias. En realidad estas manipulaciones se hacen para entender la función de los genes que están en la región. Hasta que no lleguemos a ese punto no podremos saber cómo actúan estos genes. Algunas de las funciones ya las sospechamos o incluso las conocemos. Y bueno, se habla a nivel de humanos, se habla de la manipulación a nivel de los factores ambientales, pero siempre ha de ser muy tempranamente en el desarrollo embrionario. O sea, cuando ya se sabe que el feto va a tener esa deleción, se puede influir en los factores ambientales para
favorecer el desarrollo de determinadas estructuras que puedan estar comprometidas por esta deleción o no. Ese es el único aspecto del desarrollo que se podría, en todo caso, manipular. Luego ya con un individuo en la edad temprana o incluso en crecimiento, pues hay que influenciar otros factores como son el aprendizaje, que es en parte por eso estamos aquí. Disculpe, estaba justo precisamente con la pregunta que le han comentado cuando se refiere a temas de factores ambientales. Creo que estamos hablando de los epigenes, o no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque digo que se está estudiando precisamente con el tema de los epigenes en el 22Q, entonces no sé si tiene relación o no tiene nada que ver. La epigenética en realidad son cambios químicos en los genes que hacen que estos, aunque estén en dosis normal, se expresen o no se expresen. En realidad, en la dirección del cromosoma 22Q11 no se habla de epigenética, porque no se conocen esos factores o no existen, pero a nivel de factores ambientales me refiero en realidad a estos metabolitos, como el ácido retinoico, por ejemplo, es uno de ellos, que se sabe que está involucrado en las vías de regulación de estos genes. O sea, no son solo genes con otros genes los que se regulan, sino que son estas sustancias las que hacen que los genes, si no están en su dosis adecuada, puedan originar un desajuste en estas características clínicas. Esto es muy teórico, pero a nivel de animales de experimentación pues se ha visto que este metabolito tiene un papel importante en esta vía de regulación. Luis, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer el estudio? El FIS, el MLPA, a un niño le hacen la técnica molecular, mandamos sangre, ¿cuánto tiempo se tarda o se debe tardar en tener un resultado? El plazo estimado nuestro está en 2 meses en la técnica de MLPA, que es la primera que hacemos. Luego, en el caso de tener un resultado positivo, citaríamos a los padres y les pediríamos sangre para extraer ADN y también para estudio citogenético, por lo que os he dicho antes, porque hay que detectar si son portadores de la deleción y al mismo tiempo hay que hacer estudio cromosómico para ver si esta región está en su sitio o tiene alguna desaturación equilibrada que predisponga a que nazcan hijos con esa patología. En total, pues serían 2 meses para el MLPA y para el estudio citogenético otro más. Sí, yo creo la última pregunta para... Sí, buenos días. Cuando los niños han sido diagnosticados con la deleción por mutaciones ex novo, que se llama así, ¿ese estudio también deben de hacérselo los padres o los hermanos? Cada vez que un resultado es positivo, o sea, se detecta una deleción, para saber si es de novo o es heredada, se tiene que citar siempre a los padres. Si el resultado es normal, si es negativo, no sucede nada, se informa. Pero si es positivo, siempre se cita a los padres rutinariamente, se les pincha a los dos y se hace el mismo estudio para saber si alguno de los dos son portadores de la deleción. En el 90% de los casos no es así, pero en el 10% no es así. No sale ninguno de los dos portadores. Pero si en ese 10% en el que uno de los dos padres lleva la deleción de forma subclínica y no manifiesta mucha patología, pues se les hace estudio citogenético para ver si tienen alguna situación en equilibrio.